Ayer, al arrancar nuestro noticiario, le dimos cuenta del operativo realizado por parte de elementos de la Armada de México y de la Policía Capitalina en el barrio de Tepito. Se detuvo a 31 personas, se incautaron armas, droga, dinero en efectivo, y pues se encontró una serie de túneles, 3 túneles, por donde habría escapado el actual líder de la Unión Tepito, la principal organización delictiva en la capital del país, Óscar Andrés Flores Ramírez, a quien se conoce como el Lunares. ¿Qué significa este golpe contra la organización delictiva? ¿Cómo queda la estructura de la Unión Tepito? Lo vamos a platicar como hemos hecho en otras ocasiones, y le agradezco que esté nuevamente con nosotros. Vamos a platicar con Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en temas de seguridad y crimen organizado. ¿Cómo estás, Víctor? Me da gusto saludarte. Estoy muy bien. Muy buenos días a ti, Pascal, y a todo tu auditorio. Siempre es un placer estar con ustedes. Muy amable. Oye, pues, ¿qué te pareció este operativo y qué significado le das? A ver, yo creo que son muy buenas noticias para la Ciudad de México. Además, digamos, del hecho de poder atacar de forma frontal y haber capturado a 31 personas, que es un duro golpe a una célula criminal en específico de la Unión Tepito. Lo cierto es que las mejores noticias es que se trata de evidencia clara de que hay trabajo en serio de inteligencia en la Ciudad de México, que hay coordinación en las autoridades. Se hablaba de que se trató de un operativo en el que participaron más de 900 efectivos, entre la Marina, la Policía Ministeriales, etcétera. Entonces, se trata primero de un seguimiento que le han dado, porque no es el primer golpe que se da. O sea, de hecho, ya en mayo pasado se habían capturado tanto al Tortas como al Jamón, o sea, líderes respectivamente de la Antiunión y la Unión Tepito. Ya se habían capturado a varios líderes de la Unión Tepito. Apenas hace 6 días se había capturado a el Cabezas, que era uno de los principales líderes de la Antiunión Tepito. Entonces parece que hay un trabajo en serio para darle seguimiento a estas organizaciones, para identificar cuáles son sus puntos de operación, para planificar los operativos y ejecutar. Y a pesar de que no se había capturado a Óscar Flores de Lunares, lo cierto es que sí se trata de un golpe que debilita a la organización. Ahora, recuérdanos un poco, pues, qué ha pasado con la estructura de este grupo delictivo y cómo llega a ser ahora el líder este hombre Lunares. Bueno, la verdad es que desde finales de 2017 la Unión Tepito ha sufrido pérdida de sus principales liderazgos. Primero con el asesinato de su fundador, de Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua. Después se quedó al mando el Betito, que acumuló mucho poder y que su célula es la dominante actualmente en esta organización, pero que fue arrestado en agosto de 2018. Después se quedó al mando el Itache, que también fue arrestado en octubre de 2018. En marzo de este año fueron arrestados el Huguito y el Alexis, y en mayo alias el Jamón, que fue el líder anterior a el Lunares, que hoy tiene el liderazgo de la organización. Pero lo que vemos pues es un proceso de seguimiento sistemático de los líderes, de arresto de los líderes, lo cual pues ha estado debilitando mucho a esta organización y también a la principal organización rival, que es la Antiunión Tepito, con el arresto del Tortas en mayo de este año y apenas hace 6 días con el Cabezas, que es su sucesor. Entonces, el problema que se tiene actualmente, pues es ese debilitamiento de estas dos organizaciones principales, lo cual son buenas noticias para la ciudad. Bueno, ¿qué nos puedes decir de este personaje que escapó el día de ayer, el Lunares? Forma parte de la célula del Betito, ¿verdad? Sí.
De hecho, era uno de los lugartenientes del Betito, que llevaba muchos años de operar precisamente en esa zona en donde se llevó a cabo el operativo, es decir, en la calle de Peralvillo, sus alrededores, con el arresto de varios de los líderes. Lo que comenzó a pasar es que el Lunares fue supliendo por los arrestos a algunos de ellos y se hacía cargo, por ejemplo, del corredor de bares de la Roma y de todas las extorsiones de esa zona y de la zona rosa. Ese era su papel dentro de la organización. Sí, aunque en ausencia de los líderes, o sea, prácticamente desde junio de este año las autoridades ya lo habían identificado como el principal cabecilla de la Unión Tepito, a falta del resto de los líderes. Oye, Víctor Manuel, ¿qué sabemos de los 31 detenidos? ¿Hay algún otro personaje que, digamos, esté pues en la estructura dirigente de la Unión? Bueno, realmente las autoridades todavía no dan un listado exhaustivo. Es muy probable, o sea, por la cantidad de personas que fueron detenidas, que sí se hallan algunos de los principales lugartenientes, sobre todo los que se encargaban de la operación de la zona centro de la ciudad. Entonces, yo sí creo, o sea, que es un duro golpe. ¿Por qué? Porque les rompe el principal centro de distribución que tenían en el centro de la Ciudad de México. Sí. Y obviamente para rearmar ese proceso, pues va a ser como complicado, o van a tardar un tiempo. Oye, ¿te sorprendió que se haya revelado o que ahora sepamos que tenían narcolaboratorios aparentemente donde se producía metanfetamina? ¿Te sorprendió el uso de túneles? ¿Qué nos puedes decir sobre los hallazgos de los que dio cuenta la policía a través de Omar García Harfuch el día de ayer? A ver, sorprenden muchas cosas. A mí me sorprendió la capacidad de armamento que tenían. Entonces, es decir, el tener un lanzacohetes no es poca cosa. ¿Lo han usado ese lanzacohetes? Exacto. ¿Lo han usado en alguna ocasión? No, digo, que yo sepa, nunca en la Ciudad de México. Ajá. Tenían una red de más de 100 cámaras de videovigilancia en la zona, o sea, privada. Obviamente el hecho de que tuvieran túneles, entiendo su utilidad, es decir, facilitan la distribución, y si tienes autoridades alrededor, el tener salidas para varias calles, pues te permite poder mover mercancía o meter mercancía a tu bodega principal de forma ágil. Oye, ayer dijo, perdóname que te interrumpa porque no quiero que se me olvide preguntarte esto, ayer dijo Claudia Sheinbaum que, pues lo que se deduce de este operativo es que esta organización delictiva contaba con el apoyo de funcionarios públicos. Muy seguramente, o sea, es decir, no hay una organización criminal de gran tamaño que pueda prosperar si no tiene la colusión de determinadas autoridades. Lo importante aquí en este caso es que parece que ya hay avances en la identificación de esta red de protección de la Unión Tepito, y sería muy positivo que las autoridades de la Ciudad de México pues arrestaran y llevaran ante la justicia a todas estas autoridades que han permitido la operación de esta organización criminal. Oye, por último, ¿cómo va, digamos, la afiliación de la Unión con organizaciones delictivas de corte nacional o de alcance nacional? A ver, en esta guerra que te comentaba, la Unión Tepito estuvo varios años enlazada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Pero luego hubo un rompimiento y el Cártel Jalisco Nueva Generación empezó a apostarle a la Unión Tepito, o empezó a alimentar a la anti-Unión Tepito, perdón. Y todo parece indicar que las conexiones de la Unión Tepito están más cercanas con bandas de guerreros, como Guerreros Unidos, y en algunas notas se ha manejado relaciones con el Cártel de Sinaloa, aunque no está confirmado.
De acuerdo. Pues, Víctor Manuel, siempre un gusto escucharte. La verdad es que nos ayudas mucho a entender este fenómeno delictivo en la capital, y si tú nos permites, estaremos en contacto. Perfecto, claro que sí, será un gusto. Gracias, Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en temas de seguridad pública y crimen organizado.